Cuando hablamos del término guerra de consolas nos referimos a la competencia entre las dos compañías con sus respectivos seguidores de las consolas más poderosas del mercado. En la actualidad estamos hablando de PlayStation y Xbox y por ahí asoma Nintendo y PC. En este video vamos a echar el tiempo para atrás a los años 80 y 90 y vamos a recordar lo que fue la guerra de consolas original. Me refiero a la competencia entre Nintendo y Sega. Vivimos en una sociedad y en un mundo que está en constante debate, constante división para el tema que sea. Política, educación, cine, deportes, lo que sea. Y el mundo de las consolas no es la excepción. En el mundo de la consola también la cosa está dividida. PlayStation por un lado, Xbox por otro, Nintendo, PC, los portátiles, el Steam Deck, lo que sea. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de toda la vida. Esto de la división y de la discusión de alguien defender su punto de vista en el tema de las consolas viene desde mucho tiempo atrás. Y para contarles mi historia de cómo viví la guerra de consolas original, yo tengo que retroceder el tiempo a 1987, que fue cuando mi hermana trajo de Estados Unidos nuestra primera consola. Estoy hablando del primer Nintendo. Esta consola fue la que empezó todo. Hoy no estaríamos hablando de la industria de los videojuegos multimillonaria que es si no hubiera sido por el Nintendo. El Nintendo empezó todo. ¿Qué nos íbamos a imaginar cuando estábamos peladitos a finales de los 80 y comienzos de los 90? Que estábamos jugando juegos que iban a convertirse en franquicias súper exitosas que 30 y pico años después, en el año 2023, siguen más vigentes que nunca. Les estoy hablando de franquicias como Mario, Zelda, Mega Man, Castlevania, Ninja Gaiden, Punch-Out!, Metroid, Double Dragon, Las Tortugas Ninja, Karnov, Russian Attack, Jackal, Contra y una serie de juegos que puedo seguir mencionando y no terminamos nunca. Pudiéramos hacer y seguramente vamos a hacer un video solamente dedicado al primer Nintendo y los grandes juegos que salieron en esta consola. Pero a esta consola yo le tengo un cariño muy especial porque fue mi primera consola, fue la primera consola que yo jugué. Pero eso sí, era la consola de la casa, la consola que trajo mi hermana mayor. Nosotros somos 3 hermanos y yo soy el menor. Y ese meme que anda por ahí rondando, que salen los hermanos jugando y el hermanito chiquito jugando con el control desconectado, es verdad. A mí me tocó ser Luigi muchísimas veces y estoy seguro que en algún momento jugué con el control desconectado. Pero como todo modelo exitoso, como todo producto exitoso, en cualquier ámbito, en los negocios, en los deportes y en las consolas y los videojuegos, cuando a alguien le va bien, cuando hay un producto muy exitoso, es inevitable que te salga competencia. ¿Y qué hace la competencia? La competencia saca las mejores prácticas de ese modelo exitoso, le agrega otras cosas adicionales y trata de mejorarlo. Y ya se empezaba a escuchar un rum rum por la calle, en la escuela, en los pasillos, en el edificio, en el barrio. Porque acuérdense, no había YouTube, no había Instagram, no había redes sociales, no había ni siquiera celulares. Entonces, los rumores corrían de boca en boca, en la escuela, en el recreo, en el salón. Y empezabas ya a escuchar por ahí que venía una consola o que ya existía una consola mejor que el Nintendo. Y uno decía, mejor que el Nintendo es imposible. Y empezaron los rumores, no, que esta tiene mejores gráficas, que se ve más real, que la música es mejor. Ahí ibas a la farmacia a ver las revistas y en la revista veías ya los screenshots de los juegos que venían para esa consola. Y les estoy hablando del Sega Genesis. Miren gente, hay momentos en la vida de uno que se te marcan para siempre. Hay ciertas experiencias, ciertas cosas que pasan que te generan un impacto, que se te quedan marcados en tu cabeza para siempre, en tus recuerdos para siempre. Y eso fue lo que me pasó a mí en el verano de 1991. Yo tenía 7 años
Y me llamó mi vecino: Juanqui, ven a mi casa que tengo un Sega. Salí pisado, bajé las escaleras y no les miento. Cuando yo entré al cuarto de mi vecino, abrí la puerta y vi en la televisión a un muñequito azul corriendo para todos lados, dando vueltas, recogiendo anillos dorados, con una música que iba tan acorde con lo que estaba pasando en el juego que quedé impactado, quedé en shock. Señores, estaba viendo por primera vez a Sonic. Y el impacto que me causó a mí ver a Sonic en la televisión fue algo que se me marcó en la cabeza para siempre. Iba, yo miraba la pantalla y Sonic por acá y Sonic por allá y daba la vuelta, y eso no se había visto antes nunca. Porque Mario era un gran juego, pero no era a este nivel. Aparte también el diseño de la consola, todo era diferente. El Nintendo más cuadrado, más tradicional. El Sega un diseño todo pifioso. Los controles, era un control todo aerodinámico, es lo que había en la época, ¿no? El control de Nintendo también cuadrado. Este era un diseño más cool, ¿no? Entonces la gente en los pasillos, en la escuela, hey, yo quiero un Sega. Y empezó el Sega a ganar popularidad. Aparte que empezaron a sacar juegos y juegazos tras juegazos tras juegazos, enfocados ya a otra generación, a otra personalidad, a otro tipo de mercado, a la gente más rebelde, a los que querían ser más grandes, a los que querían ser cool. Y entonces ya teníamos juegos como Streets of Rage 1, 2 y 3, el 2, una obra maestra, una música también memorable. La música de Streets of Rage 2 es lo máximo, el gameplay, jugabas con tus amigos, con tus vecinos, con tus primos, con tus hermanos en multijugador. Dick Tracy, James Buster Douglas, Bonanza Brothers, Sonic 1, 2, 3, Sonic y Knuckles. Y también se concentraron en sacar muchos juegos de deporte, que en Nintendo habían, pero obviamente con las gráficas 8 bits de Nintendo eran más limitados. El Sega con los 16 bits y el Blast Processing y todo este tema de mercadeo, empezaron a sacar juegos de deporte mucho más reales y le metieron más cabeza a los juegos de deporte. Juegos como RBI Baseball 4, como Joe Montana de fútbol americano, juegos de hockey, juegos de boxeo, grandes juegos que salieron: Shock Rock, Road Rash, Dick Tracy, James Buster Douglas de boxeo, Aladino, Lion King, X-Men 1, X-Men 2, Clone Wars, juegazos. Aparte tengo que agregarle el factor nostalgia. ¿Por qué? Porque me transporta a mi infancia, me transporta a esa época que estábamos de vacaciones de la escuela, en el verano, jugando Nintendo, jugando Sega, con mis vecinos, con mi familia, con mis primos, con mis hermanos, y me trae muy buenos recuerdos. Y el Sega, más allá de que le tengo un cariño muy especial al Nintendo, el Sega fue mi primera consola. Fue mi primera consola. ¿Por qué? Porque cuando salí de la casa de mi vecino ese día, que vi a Sonic en la televisión por primera vez, lo primero que hice fue ir a donde mis papás. Le dije: papá, mamá, yo esta Navidad quiero un Sega Genesis. Y tengo que ser totalmente agradecido a mis papás, porque esa Navidad, debajo del árbol, el 25 de diciembre, estaba mi Sega Genesis. Mi primera consola que yo pedí, que me trajeron a mí. Más allá que unos días después que la abrí debajo del árbol, me enteré que ya mi hermano la había abierto en la madrugada, mientras yo dormía, jugó, la volvió a forrar y la puso debajo del árbol. Y resulta que el Sega que abrí en la mañanita del 25 de diciembre, ya lo habían usado, y lo había usado mi hermano. Caito, te perdono. Recuérdense que el Nintendo fue la primera consola que yo jugué, pero era la consola de la casa, de la familia, que trajo mi hermana, y yo jugaba cuando me daban chance. El Sega fue mi primera consola que yo pedí. Por eso el Sega para mí siempre será la consola más especial. Y en esto de la guerra de consolas yo siempre he tratado de mantenerme en el medio, y lo he estado haciendo desde que estoy chiquito. ¿Por qué? Porque yo tenía Nintendo y tenía Sega. Gracias a Dios tuve esa posibilidad de tener ambas consolas. Yo pienso que el escenario ideal es poder jugar la mayor cantidad de juegos posibles en la mayor cantidad de plataformas posibles. Si había un juego exclusivo de Nintendo, lo jugaba en Nintendo. Si había un juego exclusivo de Sega, lo jugaba en el Sega. Hoy en día, si hay un juego exclusivo de Xbox, lo juego en la PC, pues yo tengo PC. Si hay un juego exclusivo de PlayStation, lo juego en el PlayStation 5. Y lo mismo con Nintendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí no terminó la guerra de consolas. ¿Por qué? Porque Sega empezó a amenazar a Nintendo de verdad. Y Nintendo, que estaba muy cómodo, al sentirse amenazado, tuvo que responder. Y respondió con el Super Nintendo. Y el Super Nintendo no fue cualquier cosa. El Super Nintendo vino con todo también. Y Nintendo empezó a sacar juegos. Salió Mario Kart, salió Super Metroid, Super Castlevania. Le empezó a sacar el jugo a sus títulos icónicos de la primera generación, y empezó a sacar las versiones actualizadas en el Super Nintendo. Y salieron grandes juegos: Donkey Kong Country, Mario Kart,
Super Mario World, Pilot Wings, Super Castlevania, Super Metroid y grandes juegos, Mega Man X, International Superstar Soccer, juegos de deporte también, NBA Jam, y empezaron a salir juegos y la guerra de consolas empezó a agarrar fuerza. Y esto, el más beneficiado de todos era el consumidor. ¿Por qué? Porque cuando están dos empresas peleando por ser el líder del mercado, tienen ambas empresas que mostrar lo mejor y sacar lo mejor que tienen. Y empezaron a sacar juegos, empezó el fuego cruzado. Y pasaron los años y la guerra de consolas mantenía y empezaron a cometerse errores en la guerra. Entendí, y eso lo supe después investigando, las diferencias entre Sega de Japón y Sega de Estados Unidos chocaban y no se ponían de acuerdo y empezaron a tomar decisiones equivocadas, y aparte ya había emergido un nuevo competidor en la guerra de consolas. Había salido un tal PlayStation. Y cuando salió el PlayStation 1 ya no eran dos, ya eran tres, sí. Habían otra serie de consolas, el 3DO, el Neo Geo, Atari también con otra consola, y empezaron a competir. Y de tantas consolas que estaban compitiendo, se mantenían fuertes Nintendo y Sega. Y ya Nintendo, pensando más adelante en lo que iba a ser su siguiente consola, que fue el Nintendo 64. El Sega estaba con el Sega Saturno, que aquí en Panamá, en mi círculo cercano de amistades, de familiares, no conocía a nadie que tuvo Sega Saturno. Tengo entendido que el precio era muy alto para lo que ofrecía, no era la gran cosa. Y Nintendo, pensando ya con su siguiente consola, que terminó siendo un grandísimo éxito, las malas decisiones de Sega hicieron que fuera saliendo de la competencia y empezó a agarrar fuerza y a entrar el PlayStation 1. Yo creo que uno de los golpes definitivos que recibió Sega fue cuando Nintendo sacó el Nintendo 64, que terminó siendo un éxito rotundo, dando ese salto de los juegos 2D a los juegos 3D, con grandes títulos como Mario 64, Zelda Ocarina of Time, GoldenEye, WCW Revenge, Pilot Wings, Blast Corps, Wave Race, Cruising USA, Doom 64, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 y otra serie de juegos icónicos también que sacó Nintendo en el Nintendo 64, y Sega empezó a perder fuerza. Aparte que Sega también se había dedicado a sacarle el jugo al Sega Genesis lo más que podía y empezó a sacar periféricos. El Sega CD, que nunca lo tuve porque tengo entendido que eran accesorios caros que no mejoraban la gran cosa las gráficas del Sega Genesis. El Sega 32X, un aparato que le conectabas arriba y lo tenías que conectar aparte con otro poco de cable, fue un enredo. Y esa toma de malas decisiones hicieron que Sega fuera todavía perdiendo más terreno en la guerra de consolas. Y el último clavo en el ataúd de Sega, donde ya se despide definitivo de la guerra de consolas, es cuando Sega saca el Sega Dreamcast, que es una lástima porque tengo entendido, nunca lo tuve, pero tengo entendido que fue una grandísima consola con unas gráficas súper buenas, súper fieles a lo que eran los juegos de arcade. Sega tenía muchos juegos de arcade, sobre todo de pelea, y los ports al Sega Dreamcast eran idénticos. Y sacaron grandes juegos en el Sega Dreamcast: Resident Evil Code Veronica, Soul Calibur, Crazy Taxi, Marvel vs. Capcom, Power Stone. Grandísimos juegos en una grandísima consola que, por temas de timing, en el momento que salió el Dreamcast y la inminente llegada del PlayStation 2, que ya venía en camino, que venía con un formato de disco diferente, que iba a ser el formato definitivo, que era el DVD, y la comodidad que te ofrecía el PlayStation 2 con los juegos que iba a traer el PlayStation 2, ya con una base bien establecida del primer PlayStation. El PlayStation 2 con grandes títulos, grandes contratos, grandes exclusivos, y aparte la posibilidad de poder jugar juegos y poder ver DVDs en tu consola por un precio relativamente accesible. Eso terminó de sepultar al Sega, al Sega Dreamcast en esta guerra de consolas. Y ya después del Sega Dreamcast, Sega miró al horizonte, siguió caminando y se despidió de la guerra de consolas en cuanto al hardware. Dejó de hacer consolas Sega y se dedicó a hacer software, a sacar juegos para PlayStation, para Xbox, para PC e irónicamente para Nintendo. Ahí fue donde Sega finalmente termina perdiendo la guerra de consolas, con dolor en el alma, porque es una compañía muy especial para mí. El Sega Genesis me dio grandes momentos de felicidad, muy buenos recuerdos de infancia, jugando con mis primos, con mis amigos, con mis vecinos, con mis hermanos, los juegos de Sega. Sonic dando vueltas por todos lados, rebotando en todas partes, con una música frenética súper acorde a lo que estaba jugando en pantalla. Streets of Rage, hasta el día de hoy, otra de mis franquicias favoritas de todos los tiempos, lo jugué en el Sega Genesis.
con mi familia, con mis primos y tengo los mejores recuerdos de esta consola. Y para cerrar el video me tengo que quedar con el legado que nos dejaron estas dos consolas. Esta guerra de consolas entre Sega y Nintendo que sin duda alguna los grandes beneficiados fuimos nosotros los consumidores, porque el gigante que era Nintendo no se pudo relajar ante la presencia de un competidor agresivo que los obligó a dar lo mejor de cada uno y sacaron juegos memorables que hasta el día de hoy siguen vigentes, siguen marcando una época, ya sea jugándolos en sus formatos originales o los remasters o las secuelas que han ido saliendo. Lo cierto es que la guerra de consolas sigue vigente, ya hoy en día con otros protagonistas. PlayStation, después de ese primer PlayStation ya vamos por el PlayStation 5, y Xbox, que entró tarde a la pelea con el primer Xbox en la época que estaba el PlayStation 2, con el Series X y el Series S, y Nintendo, ese primer Nintendo que marcó nuestra vida, que marcó nuestras infancias, hoy está vigente con el Nintendo Switch, todavía esperando nosotros esa gran noticia que digan cuándo va a salir un sucesor del Nintendo Switch, porque creo que se está quedando atrás en hardware. Ahí es donde me doy cuenta que Nintendo está en su mundo y no tiene nada que ver con lo que haga PlayStation y lo que haga Xbox. Nintendo a lo suyo, en su tiempo, con toda la calma del mundo, sacarán su nueva consola. Y para terminar, espero que hayas disfrutado este video, espero que te haya traído nostalgia, recuerdos de tu infancia cuando estabas jugando estos juegos icónicos en estas grandes consolas. Cuéntame en la sección de comentarios tu experiencia, cómo viviste la guerra de consolas, qué juegos te marcaron en tu infancia, de qué equipo eras, de Team Nintendo, de Team Sega. Si se me quedó algún juego que no mencioné es porque, bueno, yo voy improvisando sobre la marcha, me lo escribes en los comentarios y ahí los vamos conversando y comentando. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.